Bueno, mi participación va a consistir en hablar del periodismo, el periodismo de opinión, el periodismo informativo, y por lo que hemos estado hablando ya sentimos que hay exceso de opinión, ¿no? Nos falta análisis, a veces nos falta información, pero opinión muchísima, ¿no? Bueno, como se dice siempre, todo el mundo tiene una opinión, no vale con que sepas o no sepas, no importa que no te hayas documentado bien, tú opina. Y queremos analizar eso porque quizá, claro, cuando nos movemos por las opiniones nos estamos moviendo mucho más por las emociones, nos estamos moviendo por lo visceral. Entonces creo que es muy interesante que reflexionemos sobre los mensajes que emitimos y los mensajes que digerimos cada día, ¿no? Para mí, a partir de la pandemia, que cambió muchísimo mi vida, hizo incluso que cambiase mi forma de ver el periodismo, incluso que iniciase otro proyecto periodístico, justamente lo que intento es que en todo lo que hagamos haya mucha más ciencia, que haya mucho más análisis, que haya más datos y que haya un poquito menos de opinión, porque opinión es muy fácil, hay muchísima. Pero de verdad lo que necesitamos es información y análisis, eso hay muchísimo menos. Y eso también nos lleva a hacer unas reflexiones muchísimo más calmadas, ¿no? Porque la opinión siempre va también a la parte más de tripas, ¿no? A la parte más ideológica. Y yo creo que siempre es un buen momento para la moderación, para el análisis, para la conciliación, porque si no se disparan los radicalismos. Y los medios de comunicación tenemos un papel fundamental, porque al final somos los voceros de los políticos, de los científicos, de todas las personas que hacen cosas. Nosotros contamos lo que hacen, pero el mensajero es quien le da carácter o quien desvirtúa los hechos. Entonces es importantísimo pararnos a pensar cómo trabajamos la información en nuestra sociedad, porque la información es la base de la democracia. Bueno, yo creo que hay un elemento nuevo que está teniendo mucha influencia en la opinión y son los memes, y son las redes sociales, y es Telegram y es WhatsApp. Y muchas veces creamos nuestra opinión en base a un meme, a un chiste, algo que además es pura desinformación, ¿no? Incluso muchas veces vienen de las industrias, de las mentiras, que son las noticias falsas, que no son noticias falsas, son mentiras. Entonces creo que ahí sí que deberíamos ser muy críticos y sobre todo informar a la población que esos memes tan graciosos que reciben en su WhatsApp ni son serios ni son información, y muchas veces, aunque piensen, no, es que es solo un chiste, muchas veces son instrumentos de propaganda política. Entonces, para mí lo fundamental, la única manera de evitar ser manipulados es informarte mucho y tener espíritu crítico, porque nunca vamos a poder combatir la avalancha de mentiras, ni de campañas difamatorias, ni de bulos, eso es imposible. Y ya en la era digital muchísimo más, porque tenemos muchísimos más canales, van mucho más rápido, entonces todo lo difunden con mucha mayor rapidez, y si es un bulo, aunque luego lo desmientas, ha llegado ya tan lejos y con lo que te quedas es con el primer impacto. Entonces, sabiendo cómo funciona la comunicación hoy, cómo todo se difunde y queda ese primer impacto, lo importante es, pero desde el colegio, desde los niños pequeños, ¿no?, que les enseñemos a ser críticos con todo lo que reciben, con lo que reciben en sus canales familiares y con lo que reciben también en los medios, ¿eh? La objetividad no existe, existe la honestidad. Pero la objetividad no existe, entonces si nos educan así es como, bueno, tú tienes que saber que todos los mensajes que recibas siempre van a estar escorados ideológicamente, pero aunque no lo hagas de forma consciente, es que como personas también estamos limitados, ¿no? Estamos limitados por nuestra inteligencia, por nuestra formación, por nuestra ideología, y luego podremos poner la mejor voluntad del mundo, pero aún así todos tenemos una mirada pequeñita, ¿no? Por eso es muy importante escuchar muchísimas fuentes, contrastar muchísimas fuentes, incluso así verás muchas veces que hay hechos contradictorios, ¿no? Bueno, pero eso te va a ayudar por lo menos a ser más crítico, y ser más crítico es también ser más libre.
Sí hay una industria que crea desinformación, bulos, mentiras. Hay muchísimas factorías de esas noticias. Por ejemplo, en los Balcanes hay muchos y ahí contratan a gente muy jovencita que hace esos memes y esas desinformaciones y las difunden por el mundo. Sí, hace muchos años que ya existen esas industrias y son un negocio. El podcast me parece un formato extraordinario que además se está dando a conocer mucho, porque aunque no es nuevo, tampoco hay muchísimos oyentes todavía, entonces es un campo de hábito nuevo por explorar. Y para mí, desde que lo estoy trabajando, creo que tiene unas oportunidades fantásticas. Yo creo que en este país siempre hemos sido muy radiofónicos, pero ahora tenemos además los podcasts, que es un poco como ese audio, pero más lento, más cocinado, más pausado, y que incluso tiene esa cercanía que a veces no tiene el texto y tiene esa amplitud que tiene el cine, porque tú puedes construir dimensiones con el sonido. Creo que es un formato muy apropiado a este tiempo, ¿no? Además en el que necesitamos informarnos cuando vamos caminando, cuando estamos cocinando y a mí me parece que es de lo más bonito que está pasando en los formatos narrativos ahora. Bueno, el podcast, como antes fueron los blogs, da posibilidad a que muchas personas puedan contar su historia, puedan decir algo. Lo que pasa es que, siendo realistas, una de las claves del podcast es la difusión y eso es dificilísimo. Si no tienes medios para difundirlo, bueno, tienes tu podcast ahí, pero va a ser muy difícil que lo escuche mucha gente. Pero como canal de expresión, fantástico. Para mí un nuevo medio es Twitch, por ejemplo, que hay bastante recelo y a mí me parece extraordinario. Yo creo que en el periodismo más importante que los formatos y los canales, que al final todos valen y que tendremos que ir a los que elija la audiencia, porque son ellos los que mandan, son ellos los que deciden cómo nos gusta que nos llegue la información. Lo que deberíamos aprender de la pandemia es la importancia de la ciencia, que parece mentira que a estas alturas todavía sea un tema que va o al final del periódico o en un podcast extraño de unos frikis en iVoox. No, yo creo que tiene que hacernos pensar sobre todo en qué estamos contando, de qué estamos hablando, a quién estamos entrevistando. ¿Estamos entrevistando a los expertos o estamos entrevistando a los opinólogos? Yo creo que por ahí es donde de verdad se tiene que hacer la verdadera reflexión. ¿Qué contamos más que el medio? El medio al final lo decidirá la audiencia.